Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Trumper, director del Observatorio Astronómico de Oro Verde. Bueno, y ante la llegada del rover Perseverance, todos nos preguntamos cuándo va a empezar a operar y sobre todo, cómo va a ser para encontrar evidencias de vida pasada en el planeta rojo. Estuvimos hablando con el exobiólogo y también geólogo planetario Jesús Martínez Frías de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha participado de este proyecto del equipo de la misión científica y nos cuenta más sobre esta búsqueda que hará el rover. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista. A mí siempre lo que me sorprendía es que no se pudiera desarrollar algún experimento específico para la detección de vida, por ejemplo, de las naves que han ido a Marte. Es famoso el tema de la nave Vikingo, que yo recuerdo que en ese momento, no me acuerdo si había emisión de dióxido de carbono, que era uno de los experimentos, es como que resultaron positivos pero no concluyentes, porque Eso es. siempre uno puede encontrar una explicación geológica o no biológica de por qué se ha producido ese evento. Las próximas naves que van a ir a Marte han sido preparadas, han sido planificadas con experimentos que digan, bueno, sí, esto es vida. O vamos a tener que esperar necesariamente a ver las muestras nosotros en la Tierra, como se espera ahora con la Mars 2020, que en el futuro esas rocas vuelvan a nuestro planeta para que sean estudiadas en nuestros laboratorios. Te escucho. Bueno, esa es una pregunta también buenísima, ¿no? Yo creo que de todas las rovers que se van a enviar, de todas las sondas que se van a enviar, o por lo menos en estos 2 años, ¿no? Que estamos en el año de Marte, ¿no? Porque van a salir 4, ya ha salido una y van a salir otras 3 más, ¿no? Si todo va bien, ExoMars también saldrá en el 2022, ¿no? Y yo creo que ExoMars es, por así decirlo, la misión más astrobiológica, ¿no? De todas formas, se ha avanzado en el aspecto astrobiológico, aunque todavía se sigue estudiando los aspectos geológicos, atmosféricos, de radiación, etcétera, etcétera. No hay experimentos, hay instrumentos. Entonces los instrumentos no son experimentos como los que hacía el Viking, ¿no? Sobre todo por una razón, y es que los aspectos de planetary protection, los aspectos de protección planetaria, que son un aspecto que va ligado a todas las misiones, se respetan con mucha cautela. La protección planetaria depende de la categorización del cuerpo planetario al que se va a llevar el instrumento o la misión. Hay objetos que tienen una categoría 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, la Luna tiene categoría 2. Entonces, en la Luna se pueden hacer experimentos porque no hay posibilidades de encontrar vida y, por así decirlo, se puede hacer algo más sucio, ¿no? Bueno, Claro. recientemente ha habido incluso una catástrofe con los tardígrados, ¿no? Con miles de tardígrados que han quedado desperdigados en la Luna. Y bueno, aunque éticamente es bastante cuestionable, ¿no? Por eso nosotros estamos también en los aspectos de geoética y astrobioética, no solamente en los legales, sino en los éticos, que son diferentes, pero también importantes. Pero, por ejemplo, en Marte no se podría hacer. Ahora en Marte, Marte es un objeto es un planeta con una categoría en el máximo nivel de la protección planetaria, como Claro, puede porque ser hay Europa. agua, porque hay Como agua puede ser, subterránea. claro, Europa, por ejemplo, Claro. o podría haber habido vida en el pasado y la puede incluso seguir habiendo en el presente. Me estoy refiriendo a vida microbiana bajo la superficie, sobre todo, ¿no? Entonces, a Marte no podemos llevar ni agua, ni agua. Por ejemplo, el rover Curiosity, si encontrara ahora mismo agua en la superficie de Marte, aunque fuera una pequeña lámina de agua con percloratos, no podría analizarla, porque no está diseñada la misión para el análisis y la caracterización de eso. Habría que enviar una misión específica para hacerlo. No se puede enviar nada debido a estos aspectos de Planetary Protection. De hecho, este tema ha sido un tema de debate también de muchos científicos diciendo si no se está siendo demasiado riguroso en los aspectos de protección planetaria, de manera que se está inhibiendo el progreso de la Claro. investigación, pudiendo realizar análisis astrobiológicos mucho más directos, ¿no? Por eso me parece una pregunta muy interesante. Es un debate fascinante ese. Y, o sea que los experimentos de las próximas misiones tampoco son concluyentes. Sí, pueden serlo, perdona, pueden serlo porque, Luis, porque sí van a ir unos instrumentos que son más avanzados en los aspectos astrobiológicos. Por ejemplo, va a haber instrumentos que permiten la detección e incluso la caracterización de compuestos orgánicos. Es decir, que, por ejemplo, va a haber espectrómetros de tipo Raman
y parecidos que sí permiten la caracterización de materiales orgánicos. Se pueden detectar si existen allí. Pero eso no es Bueno, vida. bueno, es vida si son compuestos orgánicos relacionados con la vida. Por ejemplo, Bueno, si se si encontrara, encontramos un ADN, obvio. claro, o si encontramos, Una no sé, algo un proteína. poco más complejo, un aminoácido no, porque también hay que tener en cuenta que los meteoritos, sobre todo las Claro, condritas carbonáceas, son traen. ricas en aminoácidos, en ureas, incluso azúcares, ¿no? Se han Sí. detectado en meteoritos y podría haber falsos positivos, que los va a haber, los va a haber, porque la lluvia meteorítica o la lluvia de meteoroides de condritas carbonáceas ha dejado una impronta, probablemente, en la superficie de Marte, una impronta geoquímica que va a ser detectada. Pero sí es muy importante detectar si nosotros encontramos algún compuesto más complejo. Si encontramos que ya compuestos complejos, como un betacaroteno o cosas ya que están claramente relacionadas con la vida, sí podremos decir que ha habido algo relacionado con la vida. De lo que sabemos hasta ahora sobre Marte, sobre su agua subterránea, se ha encontrado que es muy salada, casi como una especie de salmuera, ¿no? ¿Te parece que en ese ambiente la vida puede llegar a prosperar? Bueno, esa también es una pregunta muy interesante. En Marte hay agua, pero no todo el agua de Marte tiene las mismas características, no todo el agua de Marte tiene la misma composición química o hidroquímica, Mm, y no todo el agua de Marte tiene la misma edad ni responde a los mismos procesos geológicos. Porque el hielo es un mineral, pero por ejemplo en Marte se ha descubierto una cosa muy interesante y es que cuando el agua en Marte está cargada, está sobresaturada en sales, concretamente en percloratos, cambia el producto de solubilidad. De manera que los análisis que se realizan en Marte pueden, si el agua está sobresaturada en percloratos, pueden hacer que permanezca líquida, en estado líquido, a 50, 60 e incluso 70 grados bajo cero. claro, Lo cual para la astrobiología es muy interesante, es para muy la habitabilidad. interesante, Muy interesante. obviamente. Entonces, Es, es como bueno, que este estás fue ampliando el rango de temperatura donde la vida es posible, obviamente. efectivamente, así de simple. Lo has definido mejor que yo. Así es, exactamente, ¿no? Importante. ¿Alguna de estas naves lleva algún... Yo creo que la ExoMars lleva un taladro que va a alcanzar 2 metros, puede ser de profundidad. Así, Efectivamente. tener alguna esperanza de poder encontrar alguna napa, ¿no? De agua. Porque los otros taladros han llegado a centímetros nada más de profundidad. Es muy difícil encontrar agua allí. Y Muy vida, con poco. más razón, porque está cerca de la Efectivamente. superficie donde está esterilizada por toda la radiación solar, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. En superficie las condiciones son muy hostiles. La radiación, además, ultravioleta es muy intensa, está entre 200 y 400 nanómetros y, por lo tanto, destruye los compuestos orgánicos. Es prácticamente imposible que permanezcan los compuestos orgánicos estables en la superficie con esas condiciones tan agresivas, pero por debajo de la superficie sí es posible. Nosotros hemos hecho experimentos, por ejemplo, en las cámaras de simulación marcianas, aquí en Madrid, y lo que hemos visto es que con tan solo hemos podido cuantificar y con tan solo 300 micras de basalto o con 1 milímetro de yeso o 1 milímetro de jarosita ya se produce lo que se denomina el shielding, ese escudo frente a la radiación, ultravioleta al menos. Podría existir una colonia bacteriana viviendo. Y si, como has preguntado anteriormente, el agua que sabemos que existe en Marte en forma de hielo es salobre porque está enriquecida en percloratos, ¿no? Como los que se han descubierto, esos percloratos absorben el vapor de agua de la atmósfera durante la noche sobre todo y se forma una especie de barrillo. Esto lo publicamos nosotros, fuimos portada, además tuvimos la suerte de ser portada en Nature Geoscience, ¿no? Con el tema del Ujú. agua en Marte, ¿no? Y entonces encontramos que había una ciclicidad. No es lo mismo el agua que hay por debajo del regolito, a unos pocos centímetros, en forma de hielo, que ya la detectó, por ejemplo, en el polo norte de Marte, Phoenix, la detectó, y además pudo con la pala escarbar y analizar que se trataba de hielo de agua y no hielo de CO2. No es lo mismo que el agua de las nubes de vapor de agua tenues que hay en la atmósfera o que el agua del hielo, que tiene una composición que está enriquecida superficialmente en polvo, bueno, en polvo yesífero y en polvo con otra composición, ¿no? Y también hay agua atrapada en las rocas de manera intraformacional, es decir, hay distintos tipos de agua que responden a distintos procesos y eso es lo que se va a estudiar ahora, porque cada zona de Marte es heterogénea desde el punto de vista geológico. Es decir, que no es algo, no es una fotografía fija. Lo que tenemos en Marte es un solapamiento de procesos geológicos complejos
que han ocurrido sobre todo cuando Marte estaba vivo desde el punto de vista geológico. Durante los primeros 1.000 millones de años de su evolución, Marte tuvo unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra y eso hizo que hubiera un solapamiento de procesos, de manera que nosotros ahora lo que vemos es una especie de fotografía de lo que hay en la superficie de Marte, pero por eso la geología está siendo importante, porque nosotros podemos leer en las rocas esos procesos, el cómo se solapa un mineral con respecto a otro, qué es lo que ha pasado antes, lo que ha ocurrido después y cómo han ido cambiando los ambientes en el tiempo en el mismo punto, ¿no? Y Ahora, desde esta volviendo a la pregunta que te hacía, entonces, ¿el ExoMars tiene capacidad de llegar hasta alguna zona donde pudiera haber agua con su taladro? Por supuesto que sí, el ExoMars tiene posibilidad de llegar hasta 2 metros. Los que se hacen ahora son muy pequeñitos, se hacen con el RAT, Claro. con el Rover Operation Tool de Curiosity, pero ExoMars, por eso te comentaba que tiene unos aspectos astrobiológicos mucho más interesantes, como el Raman también y el taladro hasta los 2 metros. Es decir, que yo creo que ExoMars, desde el punto de vista de la vida, va a ser bueno, pues más importante, ¿no? Tendremos que esperar un poco. Lamentablemente iba a salir ahora junto con las otras misiones, pero debido a la pandemia se demoró y hay que esperar 2 años más hasta que Marte vuelva a estar otra vez en oposición, ¿no?